¿Sabía usted que hay una práctica en la Biblia que nos acerca a Dios? Se trata del ayuno, una práctica que hasta nuestro Maestro Jesús realizaba para acercarse al Padre. En el libro de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 4 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguro que todo esto te ha picado la curiosidad. Así que antes de este video suscríbete al canal y deja tu like para que la palabra de Dios pueda llegar a más gente. ¿Entendido? Voy a seguir tus pautas para preparar el texto, según los temas indicados y los conceptos deseados. Comenzaremos con la estructura y el flujo entre los temas, siempre con base bíblica, ejemplos prácticos y el enfoque que solicitaste. Muchas personas confunden el ayuno con simplemente no comer, pero esta es una visión muy limitada. El ayuno es una práctica profundamente espiritual que va mucho más allá de la restricción alimentaria. En la Biblia, vemos que el ayuno es un acto de dedicación a Dios, un medio para acercarse a Él en la oración, buscando una mayor intimidad y discernimiento. Jesús mismo nos enseñó sobre esto, diciendo en Mateo 6, versículos 16 a 18, Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya habéis recibido vuestra recompensa. Aquí deja claro que el ayuno no es una manifestación pública, sino una práctica interna, dirigida a nuestra relación con el Padre. Cuando ayunamos, no solo nos abstenemos de comer, sino que en realidad buscamos refinar nuestra espiritualidad, frenando nuestros deseos carnales para poder escuchar mejor la voz de Dios. Este es el verdadero propósito del ayuno. A veces la carne clama por comida, pero el espíritu clama por más de Dios. Cuando elegimos ayunar, le estamos diciendo a Dios que preferimos estar más cerca de Él que satisfacer las necesidades inmediatas de nuestra carne. Además, el ayuno debe ir acompañado de la oración. Esto es lo que realmente separa el ayuno ordinario de la auténtica práctica espiritual. Como dice en Isaías capítulo 58 versículo 6, ¿no es este el ayuno que yo he escogido? Desatar las ligaduras de la maldad, deshacer el yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. El ayuno que agrada a Dios no consiste solo en el sacrificio personal, sino en buscar la libertad y la justicia para los que más lo necesitan. Puede que ahora te preguntes, ¿por qué ayunar? La razón más profunda para ayunar es buscar la presencia de Dios. Ayunar no es solo una práctica religiosa, es una forma de demostrar nuestra dependencia de Dios y de renovar nuestro compromiso con Él. Cuando ayunamos, básicamente estamos diciendo: Dios, te elijo a ti por encima de todas las cosas, incluidas mis necesidades físicas. Este tipo de renuncia nos permite centrarnos más en su voluntad, como hizo Jesús en Mateo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, Él nos enseña que nuestro alimento espiritual es más importante que nuestro alimento físico, y el ayuno nos ayuda a conectar más profundamente con esto. Otra razón para ayunar es la búsqueda de respuestas espirituales. Cuando nos encontramos en momentos de confusión o dificultad, el ayuno puede ser una herramienta poderosa para aclarar nuestras mentes y escuchar la dirección de Dios. Esto se ilustra claramente en Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3, donde los apóstoles estaban ayunando y orando, y el Espíritu Santo les dirigió a enviar a Pablo y Bernabé en una misión. El ayuno ayuda a abrir nuestros oídos espirituales para que podamos percibir la voz de Dios en medio del caos de la vida cotidiana. Además, el ayuno también sirve para derribar prisiones espirituales y limpiar nuestras vidas de todo lo que nos aleja de Dios. En Marcos 9:29, Jesús habla de la importancia de ayunar y orar para expulsar ciertos demonios. El ayuno se convierte así en un instrumento de liberación y fortalecimiento espiritual, una forma de armarnos contra las tentaciones que surgen y de fortalecer nuestra fe para afrontar los desafíos de la vida. Siento interrumpir este video, pero si quieres fortalecer tu vida espiritual y profundizar en tu relación con Dios y saber vivir como dice la Biblia, nuestro libro electrónico es la herramienta ideal para guiarte en este camino. En él encontrarás valiosas enseñanzas sobre cómo conectar con Dios de una manera más profunda, además de aprender a aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria.
Con consejos prácticos y reflexiones, el contenido te ayudará a comprender mejor las Escrituras y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. No pierdas la oportunidad de transformar tu camino espiritual. Consiga ahora su libro electrónico e inicie el camino hacia una relación más íntima y transformadora con Dios. Cuando ayunamos de verdad, el impacto es transformador. En primer lugar, el ayuno promueve el avivamiento espiritual. Como vemos en Joel 2:12, Dios nos invita a ayunar, a clamar por su misericordia, y nos promete: pero ahora, dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y gemidos. El ayuno se convierte en una herramienta de arrepentimiento y renovación, que devuelve a nuestros corazones la intensidad de nuestro primer amor a Dios. Además, el ayuno tiene el poder de romper los grilletes de la carne. Como nos enseña Pablo en Gálatas 5:16, pero yo os digo, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Al ayunar, permitimos que el Espíritu Santo actúe más poderosamente en nosotros, controlando nuestros deseos naturales y permitiéndonos vivir según la voluntad de Dios. La abstinencia física nos ayuda a dejar de lado los deseos egoístas, promoviendo una vida más acorde con los principios del reino. Por último, el ayuno nos permite ver el mundo con otros ojos. Al desprendernos de las cosas temporales, comenzamos a valorar más las cosas eternas. Como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El ayuno abre un espacio en nuestros corazones para recibir más de Dios, más de su visión y más de su propósito. Esto se traduce en una vida más plena, guiada por su Espíritu y su palabra. El ayuno que agrada a Dios no es solo una cuestión de abstinencia, sino de entregarse completamente al Señor. En Isaías 58:5 o 6, Dios desafía a su pueblo: ¿es este el ayuno que yo he elegido, un día en que el hombre será afligido? ¿No es este el ayuno que yo he elegido, que desatéis las ligaduras de la maldad? El ayuno que agrada al Señor no consiste solo en privarse, sino en transformarse. Exige que nos despojemos de todo peso de pecado y procuremos practicar la justicia y la misericordia. Esto significa que el ayuno debe ir acompañado de actitudes prácticas que reflejen el corazón de Dios. Como en Mateo 25, versículos 35 a 40, donde Jesús nos enseña que, al ayudar a los necesitados, le estamos ayudando a Él. El ayuno, cuando se combina con acciones de caridad y compasión, se convierte en un medio de manifestar el amor de Dios de forma tangible, en el cuidado de los demás. Así, el ayuno no se limita a nuestra privación personal, sino que debe traducirse en acciones que glorifiquen a Dios y bendigan a nuestro prójimo. El ayuno que agrada al Señor es un ayuno que se refleja en nuestras actitudes. No se trata solo de abstenerse de comer, sino de buscar una transformación interior que se manifieste en nuestras acciones. En Mateo 25, versículos 35 y 36, Jesús habla de ayudar a los necesitados, diciendo: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, era forastero, y me hospedasteis. El verdadero ayuno conduce a una vida de compasión, en la que nuestras acciones están en consonancia con los valores del reino de Dios. En última instancia, el verdadero ayuno es el que lleva un corazón quebrantado ante Dios, un corazón dispuesto a obedecer su voluntad, a sacrificar los propios deseos por algo más grande. El ayuno que agrada al Señor es un ayuno que transforma nuestra mente y nuestra vida, reflejando el carácter de Cristo en nosotros. El ayuno, cuando se practica con sinceridad y con el propósito de acercarse a Dios, es un poderoso instrumento de transformación espiritual. Va mucho más allá de la simple privación de alimentos. Es un medio para alinearnos con la voluntad de Dios, fortalecer nuestra fe y buscar su guía. La Biblia nos enseña que el ayuno no es solo un sacrificio, sino una oportunidad para experimentar una mayor intimidad con el Señor y una renovación interior. Cuando ayunamos, estamos diciendo a Dios que, por encima de todo, deseamos su presencia en nuestras vidas. Al incorporar esta práctica, que seamos más sensibles a su voz y más comprometidos con su propósito para nosotros. Para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para llenar tu mente con la palabra del Señor. Deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta el próximo video. La paz del Señor.